presencialidad en Cartagena Piensa, que es un programa público, una iniciativa de gestión cultural mixta entre la ciudadanía a través de un grupo promotor que formamos varias personas de manera voluntaria y la administración, en este caso la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. Tenemos el objetivo de divulgar el pensamiento, la cultura científica, llevar todo esto a los temas importantes que se dan en nuestra sociedad, en nuestro mundo, para intentar entender un poquito más qué es lo que ocurre y que podamos avanzar en intentar hacer un poquito mejor. Esto lo hacemos desde hace casi 6 años, estamos en nuestra 15ª programación trimestral. Lo hacemos a través de distintas actividades, charlas como esta, pero también talleres, cursos, exposiciones y distintas actividades. Va dirigido a público adulto, pero también a público infantil. De hecho, tenemos talleres de filosofía para niños y niñas y otras cuestiones. Y no lo hacemos solos ni solas, sino en colaboración con otros organismos, con colectivos, con asociaciones, con entidades, entre las que destacan especialmente la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. Está abierto a aportaciones y a sugerencias, así que no duden en hacernos llegar sus comentarios. Nos pueden seguir a través de nuestra página web cartagenapiensa.es y estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube, donde pueden ver pues muchos de nuestros actos anteriores. Ya centrándonos en el acto que tenemos hoy aquí, como decía, el título Mujeres y Derechos Humanos en el Mundo, la ONU y tu vida, ya el título nos está trayendo 2 temas importantes que suelen venir a nuestra programación: los derechos humanos y las mujeres, ¿no? El pensamiento feminista y todo lo que las mujeres pueden y todavía a veces no siempre podemos aportar, ¿no? a la sociedad. Por lo tanto, es un tema de muchísimo interés y para eso tenemos a una gran ponente, a la que va a presentar enseguida mi amiga Rocío Delgado, que es licenciada en Derecho con formación en Unión Europea y amplia experiencia en el tercer sector y en la comunicación. Es una reportera especializada en temas de derechos humanos, desarrollo, género y migraciones, colaboradora habitual de medios nacionales e internacionales, impresos y digitales, y ha publicado su trabajo en distintos medios reconocidos como El País, Planeta Futuro, Alcalde Magazine, Revista Late, Mundo Negro o Wikico, entre otros. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Dorothy, a las dos por estar aquí. La verdad que es un honor para mí. Son 2 grandes profesionales y 2 mejores personas y mujeres muy comprometidas, y es un gusto para Cartagena Piensa tenerlas aquí. Así que adelante, Rocío. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes, noches a todos. Y en primer lugar, quiero agradecer al equipo de Cartagena Piensa por haber pensado en mí para presentar a Dorothy Estrada y sobre todo gracias a ella por tener la generosidad de estar aquí esta tarde compartiendo parte de su trabajo. Voy a ser breve porque lo que nos interesa aquí a todos realmente es disfrutar de la clase magistral que tienen preparada. Pero no quiero pasar por alto la suerte de poder tener entre nosotros a una de las mayores expertas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tenerla aquí y poder escucharla. Este verano tuve la oportunidad de entrevistarla y descubrí a una profesora que disfruta con su labor docente en un ámbito tan árido y tan lejano como puede ser el Derecho Internacional. Sin embargo, lo que ella ha conseguido es justo lo contrario, hacer de un tema difícil y distante algo lejano, perdón, de un tema algo distante, algo lejano, hacerlo cercano, aceptar fronteras y procedimientos, ponerle nombres y apellidos, rostros y rasgos a la defensa de los derechos humanos desde las aulas en su papel como profesora en la Universidad de Murcia. Porque esta tarde tenemos el privilegio de tener con nosotros a una de las mejores profesionales en este campo, una profesora de renombre internacional con una clara vocación docente y que es un referente para muchos de sus alumnos y alumnas. Y eso es un verdadero privilegio.
Actualmente, Dorothy es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, vicedecana de Relaciones Internacionales y también codirectora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia. Su formación y trayectoria es muy amplia, desde la Escuela Libre de Derecho en su México natal, a la London School of Economics and Political Science, el Instituto Europeo de Referencia o el pasado año 2020 como profesora visitante en la Universidad de Harvard. Además, otro de los aspectos más destacados de su perfil es que desde hace casi un año, Dorothy es también la presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación en contra de mujeres y niñas. Este grupo de trabajo, formado por 5 profesionales de renombre a nivel mundial, desarrolla una labor de visibilización y denuncia sobre diferentes aspectos relacionados con la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas en todo el mundo. Estamos viviendo en un contexto internacional donde se está produciendo un retroceso en la igualdad de género, con una pérdida de derechos y libertades de mujeres y niñas en numerosos países, como por ejemplo el recientemente creado Estado Islámico de Afganistán bajo el poder de los talibanes desde el pasado mes de agosto, pero también debates que parecían ya cerrados y que se están planteando ahora en países de la Unión Europea o en estados de Estados Unidos. En una realidad donde todavía el hablar de feminismo se entiende como una ideología política, pero donde sin embargo el hecho de nacer mujer hace que más de la mitad de la población mundial tenga que cargar con una serie de responsabilidades y dificultades añadidas solo por su género, en este contexto se hace más necesario que nunca que voces como la de Dorothy Estrada y el trabajo que realiza junto al resto de compañeras en el grupo de trabajo sean escuchadas. Así que sin más, pasemos a lo que hemos venido esta tarde, que es a aproximarnos al derecho internacional de los derechos humanos de la mano de sus protagonistas. Muchísimas gracias. En primer lugar, a Cartagena Piensa por la invitación, al Ayuntamiento de Cartagena, a la Biblioteca Municipal de Cartagena por prestarnos este maravilloso espacio, a la Consejería de Cultura, en particular a Patricio Fernández, coordinador de Cultura, a Rocío Periago, de verdad por las generosas e inmerecidas palabras. De verdad que me alegra muchísimo que sea ella precisamente quien me haya presentado como una de las periodistas, escritoras y además jurista de formación más comprometidas en los temas que hoy nos ocupan, en los temas de igualdad de género, también de migración, de desarrollo y de los derechos humanos de las personas. Y un agradecimiento muy particular a María Jesús Morillas, miembro de Cartagena Piensa, impulsora, una fuerza inspiradora de este movimiento y además compañera del área de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, o sea que tengo doble suerte además de compartir trabajo casi diario con ella. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Es una alegría enorme porque este es el primer acto presencial en el que estoy y quizá muchos de ustedes desde el inicio de la pandemia. Entonces, pues este gusto se multiplica y espero que podamos intercambiar ideas. Pensaba exponer un poco lo que hace el grupo de trabajo al que tengo el honor de pertenecer, este grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y las niñas, mostrando algunos de los puntos y temas principales o de mayor impacto sobre derechos humanos de mujeres y niñas que abordamos y luego abrir a preguntas si las tuvieran y a intercambiar puntos de vista. Entonces, vamos a tratar de avanzar con esto. En primer lugar, hablamos de la ONU en tu vida, ¿no? Así se titula la presentación, Mujeres y Derechos Humanos en el Mundo, la ONU en tu vida. Y en ese sentido habría que empezar diciendo que la Carta de Naciones Unidas es el tratado internacional que se articula y que los estados, que los países adoptan al final de la Segunda Guerra Mundial, en un intento de evitar precisamente eso, otra tragedia mundial de esa magnitud, una tragedia humana y financiera también, social, política. Pues la ONU desde su creación en 1945 a través de su propio tratado fundacional nos dice que está creada esa organización para mantener la paz y la seguridad internacionales, pero también para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales como un medio de asegurar la paz, porque se entiende que solamente a través de esa protección
logramos el mínimo necesario para poder coexistir de manera pacífica. Y nos dice además la propia Carta de Naciones Unidas que la ONU y los Estados miembros promoverán la igualdad entre mujeres y hombres. Como sabemos, en el derecho internacional, los sujetos clásicos, las personas que se comprometen a las obligaciones, son los estados, los países. Pero una característica distinta, un poco original o innovadora, que tiene lo que después se va creando a raíz de la Carta de Naciones Unidas con el derecho internacional de los derechos humanos, es que si bien son los estados los que se comprometen a ciertas obligaciones internacionales, cuando hablamos de derechos humanos, esas obligaciones internacionales no son principalmente entre estados, entre países, ¿no? De España hacia Francia, hacia México, hacia Nigeria, hacia Guatemala, sino que principalmente son respecto de las personas que están bajo su jurisdicción. Y ojo que no digo las personas nacionales suyas, ¿no? No solo las personas, en el caso de España, nacionales españolas, sino personas que están bajo su jurisdicción, bajo su control efectivo, con las que tienen relación. Todas las personas extranjeras y las personas migrantes irregulares que entran en contacto con las autoridades. A todo ese grupo de personas, los estados, cada país le debe una serie de obligaciones y principalmente el deber de respetar, de proteger y de garantizar sus derechos humanos. ¿Y cómo se manifiesta esto en el caso de las mujeres y niñas en particular? Pues bien, justo después de la creación de Naciones Unidas, en 1946, se crea un órgano que se llamaba la Comisión de Derechos Humanos, que, como el nombre lo indica, estaba encargada de crear los estándares principales de derechos humanos, que es una frase muy general, pero bueno, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de derechos humanos? ¿A cuáles derechos? ¿Cómo se implementan en la vida diaria? ¿Y cómo se cumplen con estas obligaciones? Esa Comisión de Derechos Humanos, como la encargada principal de crear los estándares, junta a un grupo de países que están discutiendo a lo largo de 2 años y en 1948 se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que quizá algunos de ustedes habrán mencionado, que la escuchamos pues, ¿no? En distintos medios de prensa, en varios foros, como el principal documento que especifica cuáles derechos concretos se nos deben como personas por el simple hecho de serlo, con base en nuestra dignidad humana. Desde la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la salud, hasta el derecho a disfrutar de la cultura, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, el derecho al debido proceso. Toda esa lista está ahí en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice explícitamente la declaración, son de todas las personas sin discriminación con base en la raza, la nacionalidad, la religión y el sexo y el género, ¿no? Lo que importa de manera más cercana para las mujeres y las niñas también, en el sentido de derecho a la no discriminación por razón de edad, ¿no? Por razón de ser niñas, no solamente ser del sexo femenino, sino de ser además niñas. Una vez que se llega a esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cómo ha evolucionado eso? Finalmente esto fue hace más de 70 años. ¿Dónde estamos hoy? ¿No? Hoy vemos pues, un activismo y una participación muchísimo mayor que en esa época de mujeres y de niñas, ¿no? Como en este caso hablando de que el futuro es nuestro, dicen las niñas, no de ustedes o no de ellos, y un protagonismo mucho más marcado de las mujeres y de las niñas. Pero ¿cómo se hace específicamente? ¿Cómo se implementa esta protección? Pues después del 48, con la Declaración Universal, se crean 2 mecanismos principales de protección internacional de derechos humanos, como ven ahí. Por un lado, los órganos basados en tratados internacionales, y por otro lado, los órganos basados directamente en la Carta de Naciones Unidas, ese primer tratado que mencioné, donde se habla de la paz y la seguridad internacionales y de los derechos humanos. ¿Cómo funciona esto? Finalmente, el derecho internacional, como decía, es un mecanismo entre países, y de lo que se trata es de lograr una vigilancia recíproca
y un sistema de pesos y contrapesos entre los países para asegurar que los países hacia su interior efectivamente respeten los derechos humanos de su población, la gente sujeta a su jurisdicción. Pero ¿cómo funciona esto? Porque tampoco es que España un día pueda ir y demandar directamente al gobierno de los talibanes en Afganistán. Sabemos que están pasando violaciones a derechos humanos ahí, pero ¿cómo reclamamos esta situación? ¿Cómo se hace valer? ¿Qué consecuencias puede tener en el derecho internacional? Pues bien, el primer tipo de mecanismos, los órganos de tratados, derivan, como ustedes pueden ver ahí en esas dos columnas, de un tratado específico. Para cada uno de los tratados hay un órgano del tratado que precisamente se encarga de supervisar el cumplimiento de cada tratado por parte de los estados que han firmado ese tratado. Entonces tenemos en primer lugar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y ven ustedes en la columna derecha, para cada uno de esos tratados hay un órgano específico encargado de supervisar su cumplimiento y de articular consecuencias cuando un Estado no cumple. Y podemos ver algunos ejemplos de cómo funciona esto. Hay 9 tratados internacionales de derechos humanos, porque si bien teníamos esa Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, lo que faltaba después de eso era mecanismos de exigibilidad, de justiciabilidad, ¿no? Ahí ya tenemos la lista de derechos, ¿vale? Tenemos un catálogo, pero ¿cómo se hace para protegerlos? Y se fueron haciendo estos tratados internacionales referidos a derechos humanos en particular o a ciertos problemas de un calado importante, por ejemplo, la discriminación racial. Piensen que cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48, todavía había muchos países bajo colonización de países europeos. ¿Cómo se iba a hablar en la Carta de Derechos, en la Carta de Naciones Unidas, de la igualdad entre todas las personas así en abstracto, cuando había países europeos que tenían a países bajo su colonización, y sin ir más lejos, España misma, que tenía todavía como colonia a Guinea Ecuatorial, ¿no? Acabamos de celebrar el 12 de octubre, pues bueno, para ellos en Guinea Ecuatorial, el 12 de octubre de 1968, hace no tanto, fue su día de la independencia de España. Entonces, pensemos que en este contexto el tema de la discriminación racial era un tema de primer orden político para esos países o para esos lugares que todavía no eran realmente países independientes en este contexto y que luchan por la descolonización con la Carta de Naciones Unidas en la mano, porque dicen, aquí me estás hablando de igualdad y de no discriminación, y sin embargo hay un poder extranjero que está, pues, bien sea invadiendo o bien sea ocupando y con una presencia en nuestro territorio. Entonces se va logrando la descolonización y ese tratado se firma en 1965, ¿no? Los otros dos en el 66, en esta época de los 60, y les decía que hay 9 tratados principales, y aquí les pediría fijarnos particularmente en esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce como la CEDAW por sus siglas en inglés, y es un tratado internacional que se adoptó en 1979. Si bien se decía que los derechos humanos son para todas las personas, se consideró que, dada la gravedad de la discriminación por razón de sexo, la gravedad de la discriminación contra las mujeres, merecía esta situación un tratado internacional separado, ¿no? Específico. Vale que todos los derechos humanos son para todos, pero vamos a aterrizarlos en situaciones o en grupos de población concretos que necesitan un reconocimiento particular para que esas asimetrías o esas diferencias que se producen por la discriminación sean de alguna forma acercadas más y que lleguemos no solo a la igualdad formal, a la igualdad reconocida en un documento, pero también a la igualdad real, a la igualdad en relaciones de la vida diaria, como poder votar, poder recibir un salario igual, poder caminar por la calle sin miedo de la misma manera, mujeres y hombres, niños y niñas, y poder disfrutar de todos los derechos humanos sobre esa base de igualdad. Vemos después que hay otros tratados más en materia de tortura, sobre derechos del niño y de las niñas,
sobre derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre la protección de las personas contra las desapariciones forzadas. Todos estos tratados se han ido adoptando desde 1948 hasta la fecha. De hecho, los dos últimos, el de personas con discapacidad y desapariciones forzadas, son ya de este siglo, son de 2006 y de 2008, o sea, son relativamente recientes porque van surgiendo pues problemas o situaciones nuevas que los estados y también las organizaciones de la sociedad civil van empujando a sus propios gobiernos a que reconozcan este tipo de situaciones y vayan creando mecanismos para enfrentarlos. Entonces, cada uno de estos tratados, ya decíamos, tiene su comité de supervisión para poder determinar cuándo hay un incumplimiento y qué es lo que los estados deben hacer cuando se ha producido un incumplimiento. Y los comités tienen diferentes mecanismos para cómo lograr este objetivo. Más que entrar a la especificidad de esos mecanismos, lo que quería mostrar aquí es el mapa de los países que son parte de la convención que mencioné de eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Ustedes ven aquí que los que están en azul claro, por ejemplo, Estados Unidos no son parte, Estados Unidos no es parte de esta convención. Otros estados como España y la mayor parte de Europa son parte y además aceptan la supervisión del comité CEDAW, del comité que vigila el cumplimiento del tratado en todas sus diferentes funciones, incluida la función de que las personas que consideren que ha habido una violación a esa convención por parte, en nuestro caso, de España, pueden ir y presentar una comunicación individual a este comité CEDAW diciendo, pues, considero que ha habido una violación del artículo tal sobre igualdad salarial y, pues, revisa lo que el Estado ha hecho y el comité CEDAW lo hace y se han emitido dictámenes del comité CEDAW respecto de España. Pero no todos los países aceptan esos mecanismos de seguimiento y de supervisión. De ahí que surja la necesidad del otro tipo de mecanismos, que son el segundo tipo de mecanismos que mencionaba, que son los órganos de la Carta, que derivan directamente de la Carta de Naciones Unidas, no de un tratado internacional específico sobre discapacidad o derechos de la mujer o derechos del niño, sino directamente de la Carta de Naciones Unidas, de esa disposición general sobre protección de los derechos humanos. Tenemos que existía la Comisión de Derechos Humanos que mencioné en un inicio, que es un órgano formado por estados o era, y de ahí distintos procedimientos especiales, los que ven de ese lado de la pantalla, que se iniciaron en 1967, más o menos al mismo tiempo de la descolonización y del movimiento en contra de la discriminación racial. Se crean ciertos procedimientos especiales. ¿Para qué? Para tratar de llenar los huecos y las carencias respecto de aquellos países que no estaban firmando los tratados que mencioné. O sea, tenemos el sistema de tratados, pero ¿qué pasa con los países que no son parte de ellos? Entonces se decía, hay que buscar un mecanismo complementario que también sea capaz de vigilar qué está pasando en esos países. ¿Con base en cuál fundamento jurídico? Pues en la propia Carta de Naciones Unidas, digamos que ese paraguas amplio que cubre todo lo que se hace en materia de derechos humanos. En 2006 este sistema cambió un poco y esa Comisión de Derechos Humanos pasó a llamarse el Consejo de Derechos Humanos, que ahora depende de la Asamblea General. Y esto es importante no solo por un cambio de estructura, sino porque la Asamblea General es en donde están representados todos los 193 países del mundo. Somos, en su momento, decíamos en los años 40, probablemente eran como 50 países, porque Europa tenía colonizados a muchos de los países de Asia y África, o sea, esos no eran países independientes, pero hoy en día esa misma geografía del mundo se compone de 193 estados. Y la Asamblea General es el órgano más grande, más democrático, de mayor representación en Naciones Unidas y en el mundo. Todos los países, pobres, ricos, poderosos, con menos poder, todos esos 193 países tienen un voto por igual. Desde China, enorme, con más de 1.000 millones de habitantes, hasta Haití. Tienen un voto en la Asamblea General. O sea, es el principio que
llamamos de igualdad soberana de los estados. Luego hay diferencias en otros mecanismos de votación y demás, pero para efecto de derechos humanos esto es importante porque es la Asamblea General la que vota qué estados van a ser miembros del Consejo de Derechos Humanos. Esos 47 estados miembros, de esos 193, nombran a 47 que se van renovando rotativamente, bajo lo que se llama el principio de representación geográfica proporcional. Es decir, en esos 47 tiene que haber un número igual de países de América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y países occidentales. Entonces, se trata de que haya una representación de diferentes maneras de ver el mundo, incluso diferentes maneras de entender los derechos, diferentes tradiciones jurídicas y políticas que están representadas en el Consejo de Derechos Humanos. Y ese Consejo de Derechos Humanos, formado por estados, nombra esos procedimientos especiales que mencionaba, dentro de los cuales está el grupo de trabajo. Ven que hemos hecho un poco de mapa para llegar al grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, que funciona, como decía, para llenar esos huecos y complementar a el sistema de tratados. Ese grupo de trabajo, al cual tengo el honor de pertenecer, se formó en 2010, tiene pues un poco más de 10 años, por una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos, a raíz del reconocimiento de que, aunque ha habido avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, hay todavía problemas muy graves. También, ya decía Rocío Periago, hay retrocesos también, y es un tema que sigue necesitando de estudio, de documentación, de mayor entendimiento. Sabemos que en todos los países del mundo, sea en mayor o en menor medida, sigue habiendo violencia de género y sigue habiendo problemas de discriminación serios. Por tanto, el mandato del grupo de trabajo, lo que se le encarga y se le pide al grupo, es identificar situaciones de discriminación concretas, pero no solo eso, sino también hacer recomendaciones sobre dónde están las mejores prácticas, cuáles países son los que sí lo están haciendo bien y qué sirve en eso, y tratar de hacer puentes, tender puentes entre países que quizá de otro modo no hablarían, ¿no? O que en España no se conocería quizá lo que se está haciendo pues en Colombia o en Sudáfrica o en Nepal de manera correcta, y que se pueda aprender recíprocamente de eso desde la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y con eso complementamos al comité CEDAW que mencionaba, ese comité que vigila el cumplimiento del tratado. Pero una ventaja que tenemos en el grupo de trabajo nuestro es que utilizamos todo el derecho internacional de los derechos humanos, no solo la convención específica sobre discriminación contra la mujer, sino también la convención contra la tortura, también la convención sobre derechos de las personas con discapacidad, también la convención sobre los derechos de los niños y las niñas. ¿Cómo se aplican esas diferentes convenciones y esas distintas normas a la situación de las mujeres y niñas específicamente? Por ejemplo, el Comité contra la Tortura ha dicho que la violencia sexual es una forma de tortura. También ha dicho que denegar el aborto en ciertas circunstancias, por ejemplo, una violación, es una forma de tortura. Piensen ustedes en una niña de 11 o de 12 años que ha sido violada y como resultado de eso ha resultado embarazada, y que haya países donde se le obligue a seguir embarazada y a vivir el parto. Ha dicho el Comité contra la Tortura que eso es una forma de tortura. Entonces nosotros utilizamos todos esos estándares, digamos que vamos juntando esas piezas del puzzle para presentar a los estados en cuáles situaciones están siendo discriminatorios y cómo lo podrían hacer mejor. ¿Qué tienen que hacer mejor en su legislación, en su práctica, en su política pública, para evitar y combatir y reparar esas formas de discriminación? Ya lo adelantaba Rocío, el grupo se forma por 5 personas, también bajo el principio de representación geográfica proporcional, o sea, cada una de nosotras es de una cierta región del mundo. En mi caso, yo presenté mi candidatura como nacional mexicana para la plaza que quedaba libre, digamos, de miembro de América Latina y el Caribe, y así hay una de cada región, ¿no? Hay una de Etiopía, una que es de Croacia, de la región de Europa del Este, otra de Nepal, de la región asiática, y luego se juntan la región de países occidentales, donde se junta Australia y Nueva Zelanda con Europa y otros estados occidentales como Estados Unidos y Canadá.
Y entre todas tratamos de, por idioma, por cultura, por formación, de traer a la mesa los distintos problemas de discriminación que vemos en varias partes del mundo. ¿Qué es lo que puede hacer el grupo de trabajo y en general los procedimientos especiales? Podemos hacer visitas a países, obviamente ahora están interrumpidas con la pandemia, pero en principio el grupo de trabajo irá a Kirguistán el próximo año, un país del que no se habla mucho y precisamente por eso tampoco se conoce mucho la situación que están enfrentando las mujeres y niñas. Entonces también tratamos de balancear ir a países de todas partes del mundo. Eso se financia desde Naciones Unidas, pero también cabe decir que a nosotras como miembros del grupo de trabajo no nos pagan. A ninguno de los procedimientos especiales se les paga. Es gente que tiene otro trabajo y que quiere estar en estos temas y que quiere estar comprometida porque le parece que es importante para el tipo de sociedad que queremos. Las visitas sí que se cubren, pero solamente. También podemos recibir y emitir comunicaciones cuando la gente pues considera que hay una situación de discriminación contra las mujeres y las niñas, nos escribe, se hace un estudio, se busca información, se busca evidencia y se hace una comunicación al gobierno. Podemos también hacer, o estamos obligadas de hecho a hacer informes temáticos anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General, o sea, lo que decía, a todos los países del mundo. Desde hace poco el grupo de trabajo presenta sus informes también a todos los países. Imagínense la diferencia de visiones pues, sobre muchísimos temas. Imagínense en salud sexual y reproductiva, en distintos temas como estamos viendo con gobiernos islámicos respecto de la posibilidad de las mujeres de, pues, por ejemplo, de ir en bicicleta en la calle, que ahora en Afganistán se prohibió, de practicar deporte, de participar en la vida cultural. Pues hay visiones muy diferentes, pero nos interesa hablarle a todos. También apoyamos distintas acciones, por ejemplo, los Amicus Curiae, que significa amigos de la corte. O sea, cuando una organización presenta un caso ante un tribunal, a un órgano judicial a nivel nacional, por ejemplo, diciendo, como pasó en Tanzania, pues que a las niñas que se embarazan, o adolescentes que se embarazan, ya no las dejan seguir en el colegio, en el instituto. Entonces nosotros decíamos, eso es discriminatorio y además, pues obviamente afecta al derecho a la educación de esas niñas. Una organización presenta el caso ante el Tribunal Federal de Tanzania, en África, y nosotros presentamos ese documento que se llama un Amicus Curiae, que apoya lo que está diciendo la organización y presentamos los argumentos jurídicos. Digamos que ayudamos a presentarle, pues eso, justificaciones y argumentos para que la Corte pueda afirmar dónde y por qué se ha producido una violación. Y también sensibilización, pues declaraciones a los medios, pues campañas, ¿no? Distintos actos de concienciación sobre los derechos de las mujeres y niñas. Informes temáticos, pues ahí tienen una lista de los distintos temas que hemos tratado, ¿no? Participación política y ciudadana, vida económica y social, vida cultural y familiar, donde el grupo de trabajo dijo que debía haber igualdad en la familia, desde las labores de cuidado de niños y niñas, de personas dependientes, hasta las labores domésticas. Entonces, hablar de igualdad al interior de la familia, pues a muchos estados no les gusta, porque dicen eso es un tema privado, de las paredes de la casa para adentro, eso no es un tema público y menos del derecho internacional público, pero nosotros estamos diciendo, si nos vamos a creer estas normas sobre igualdad y no discriminación, pues también se tiene que aplicar en la vida familiar y cultural. Y también hay obligaciones de los estados en ese sentido. En materia de salud y seguridad, en 2017 se hizo una especie de corte para hacer un compendio de buenas prácticas y decir dónde estamos y que los estados puedan también encontrar dónde pueden tener recomendaciones de cómo hacerlo mejor, porque hay veces que no se trata solo de una voluntad así expresa de violar los derechos humanos de las mujeres y niñas. Muchas veces sí, pero otras es que no se tiene a lo mejor los recursos financieros o humanos o la capacidad técnica, ¿no? De decir cómo construimos una ley sobre, pongo un ejemplo, ¿no? De un tema que no se habla mucho, pero que es un tema que ahora estamos abordando, que es el tema de la higiene menstrual
y lo que eso afecta en la capacidad socioeconómica de las familias, ¿no? Que eso se ha visto afectado, hay el primer estudio que se ha hecho en España sobre eso, cómo con el COVID, pues eso ha afectado la capacidad de las familias, mujeres independientes o niñas que viven bajo el cuidado de una familia, de tener acceso a los productos de higiene menstrual, ¿no? Y qué importante es eso para que las niñas puedan ir al colegio, para que puedan disfrutar del deporte, para que tengan el derecho a la educación. Y eso es algo que era un poco tabú, que no se hablaba. Entonces tampoco los países están tan acostumbrados a saber cómo legislar en eso, ¿no? Ahora hay una nueva ley que se está promoviendo en Brasil de dar un subsidio público para que todas las niñas y mujeres puedan tener acceso a productos de higiene menstrual y vivir la menstruación de una manera digna y sin que les afecte a su presupuesto familiar o personal. Entonces, bueno, ahí encontramos buenas prácticas en ese sentido. Eso también es igualdad, eso también es no discriminación. En 2018, reafirmar la igualdad por este tema que decía Rocío, de que se observan retrocesos, no solo en lugares lejanos, sino también en países de la Unión Europea, como Polonia y Hungría. Entonces, ¿dónde estamos ahí? Tenemos que reafirmar la igualdad como algo que no es solo de la Declaración Universal de 1948, que es de aquí y ahora, y en 2021 igualmente, ¿no? Y también mujeres privadas de libertad, mujeres en el cambiante mundo del trabajo, y en 2021 me interesaba mostrar que no sé si lo vamos a poder hacer, a lo mejor sí, trato, y a ver si se puede, yo creo que sí, y para que también se vea en la pantalla. Sobre el informe de este año 2021 hicimos un micrositio que está en inglés, pero lo acabamos de terminar la traducción al español junto con la Clínica Jurídica en Murcia, que también va a estar accesible en español, y es sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis, que paradójicamente lo pensamos antes de la pandemia y en realidad se acabó escribiendo y desarrollando en el contexto de una crisis global. Y aquí, pues bueno, pueden ver ustedes de una manera un poco más didáctica, pues los distintos problemas que se identificaron, dónde vemos las principales situaciones de discriminación, cuál es la crisis, a qué tipo de mujeres afecta, ¿no? ¿Quién tiene una afectación o un riesgo particular? Pues mujeres o niñas con discapacidad, mujeres adolescentes, mujeres de minorías étnicas, mujeres migrantes, refugiadas, apátridas. Entonces, bueno, de ahí vamos mostrando esas situaciones específicas, identificándolas, y después también haciendo recomendaciones. ¿Qué necesita cambiar? ¿Cómo tendría que verse esa fotografía o esa radiografía de la salud sexual y reproductiva si se estuvieran cumpliendo bien los derechos? Y ahí, pues bueno, vemos un poco la... Perfecto, entonces, bueno, ahí también para la grabación, pues se puede observar cómo serían las recomendaciones y qué tendrían que hacer los estados, pero no solo los estados, también las empresas. Piensen en esto que decía de los productos de higiene menstrual u otras cosas donde interviene la empresa privada, ¿no? Actores intermediarios o intermedios como las defensorías del pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos, nosotros como universidad, ¿qué tenemos que hacer para lograr que se implemente en la vida diaria la igualdad y la no discriminación? Entonces, bueno, aquí tenemos estas recomendaciones pues muy concretas y pueden ver que cada una va abriéndose con frases pues más breves y didácticas, tratando de acercar el trabajo del grupo de trabajo a quienes pueden utilizarlo y ponerlo en práctica. Algo así para... Entonces, para 2022 tenemos pensado hacer el informe sobre activismo de las niñas y mujeres jóvenes, es decir, no solo señalando los problemas, sino también los enormes ejemplos de resiliencia, de lucha, de energía, ¿no? De las niñas y mujeres. Hemos visto desde Greta Thunberg con el cambio climático, Malala Yousafzai en Pakistán, a la que le dan a los 14 años, a la que le disparan en la cabeza los talibanes por tratar de proteger el derecho a la educación de las niñas, y sobrevive y sigue hablando sobre el derecho a la educación.
de las niñas y la importancia que esto tiene para lograr una sociedad pues realmente libre y democrática. Eso es importante no solo para las niñas en sí mismas, sino para todos. Entonces, esto es algo que queremos mostrar y todas las miles de niñas que no están en los medios de comunicación o en las cámaras, pero que están trabajando en sus comunidades, mujeres muy jóvenes también, 18, 19, 20 años, y que están de verdad haciendo un cambio social. Y en 2023, pues el plan es dedicarnos también a ver los impactos en los derechos económicos y sociales de las mujeres, particularmente en el contexto del COVID. Tenemos visitas a países que ustedes pueden ver ahí. Resalto dos, una a Estados Unidos, que si recuerdan en el mapa del inicio, no es parte de la Convención sobre Discriminación contra la Mujer, y sin embargo se logró hacer una visita a Estados Unidos y el grupo de trabajo hizo recomendaciones concretas sobre lo que tenía que cambiar ahí. Y la segunda, pues obviamente a España, ¿no? El grupo de trabajo hizo una visita oficial en 2014 e hizo varias recomendaciones, entre ellas una que después derivó en la legislación sobre permiso de paternidad ampliado para los hombres, ¿no? Para los padres. Entonces, bueno, ahí esa era una recomendación muy concreta a la que después se le dio seguimiento y que, pues, que ha tenido un impacto específico. En las comunicaciones, pues ya hablábamos de que se pueden presentar comunicaciones cuando se considera que ha habido una violación, desde cartas de alegación. Por ejemplo, hubo una sobre Chile en el sentido de que las pastillas anticonceptivas tenían un defecto y entonces hubo pues decenas de embarazos no deseados por ese defecto de las pastillas. Entonces, bueno, la comunicación ahí va sobre el Estado por no vigilar y hacer una inspección correcta, hasta las propias empresas privadas que habían fabricado estos productos defectuosos. Desde eso hasta pues, situaciones de pobreza, niñas en situación de calle, mujeres refugiadas, pues todo un cúmulo de distintas situaciones en las que el grupo de trabajo hace un comunicado específico al gobierno y también hay llamamientos urgentes, por ejemplo, cuando hay defensoras de derechos humanos desaparecidas, que es un problema que ha ido en crecimiento, entonces pues también hay este tipo de comunicados urgentes. Como ya decía, se envían a diferentes actores, no solo a los estados, sino también a otras organizaciones, a actores no estatales como las empresas, y se va tejiendo una red un poco más amplia de conciencia sobre los derechos de las mujeres y las obligaciones que implican para todos estos actores. Limitaciones de estas comunicaciones, pues que como estos procedimientos especiales en nuestro grupo de trabajo no es un órgano de tratado, el nivel de obligatoriedad de nuestros comunicados no es el mismo que el de los órganos de tratados, que en ocasiones se han considerado como jurídicamente vinculantes. Aquí la relación es más lejana porque es a través de la Carta de Naciones Unidas y en ese sentido pues hay una cierta capacidad limitada. Ventaja, pues que al ser un mecanismo un poco más flexible, menos parecido a un juicio y a una sentencia, pues los países suelen cooperar más. Ahí tenemos un ejemplo o una estadística, mejor dicho, del número de comunicaciones que hemos enviado, 300 comunicaciones con un porcentaje de respuesta del 66%, que de hecho en la última cifra es un poco más alto, es decir, que los estados, aun sin estar estrictamente obligados a hacerlos, buscan contestar, decir qué han hecho sobre nuestras recomendaciones, cómo lo están implementando, qué impacto está teniendo lo que hemos dicho y también cómo les ha servido. Y todo esto va creando lo que se llama en derecho internacional el soft law o el derecho suave, por decirlo de alguna manera, que sin ser sentencias exigibles de inmediato cumplimiento, sí van generando estándares que conforman también ese derecho internacional de los derechos humanos que viene desde los años 40 y que los estados pues finalmente tienen obligación de cumplir. Estas comunicaciones, para quien esté interesado, se publican en la página de Naciones Unidas, o sea que pueden ver lo que ha dicho el grupo y lo que han contestado los países en respuesta a eso. Y por último, me gustaría solo mencionar también estos otros mecanismos que tenemos como mecanismos adicionales,
No estamos obligados a esto, como sí lo estamos a los informes temáticos, pero hemos querido hacer documentos de posición, por ejemplo, sobre acceso a la nacionalidad. Como quizás sepan, en muchos países del mundo las mujeres no pueden heredar la nacionalidad a sus hijos e hijas. O sea que si no se tiene un documento que pruebe la paternidad, porque a la pareja lo hayan matado en la guerra, porque se haya ido, porque en el país no haya pruebas de ADN disponibles, pues si no tienes cómo probar la paternidad, tú como mujer no le puedes heredar la nacionalidad a tu hijo o hija, lo cual genera obviamente niños y niñas apátridas. Que las mujeres no puedan heredar la tierra, que no puedan tener propiedad, que no puedan abrir una cuenta de banco por sí mismas como era hace tampoco tanto en España, ¿no? Entonces, tenemos estas situaciones que pueden parecer lejanas, pero que históricamente no lo son tanto y que además se viven todavía hoy en día. Y así tenemos distintos documentos de posición. Ahora estamos trabajando uno sobre masculinidades y sobre la importancia de enfatizar también la participación de los hombres y de los niños en una sociedad igualitaria y la responsabilización también de hombres y niños en estos procesos. Estos informes Amicus Curiae que ya mencioné en el caso de Tanzania y las niñas embarazadas. Entonces, todo esto ha generado reformas legales, reformas en política pública como el permiso de paternidad. También hemos presentado aportaciones a otros mecanismos de Naciones Unidas. Y aquí hay que resaltar que no es que sea un mérito, por lo menos no solo del grupo de trabajo, sino principalmente de todas las organizaciones que a nivel local documentan estos casos, nos traen la información y nosotros la articulamos y funcionamos quizá de micrófono, amplificamos la voz de esas organizaciones y lo que se está haciendo a nivel local y la traemos al Foro de Naciones Unidas, pero son todas las organizaciones de sociedad civil las que están trabajando constantemente y con muchísima valentía, como vemos con las mujeres en Afganistán ahora mismo, en todos estos casos. Entonces, por último, y obviamente a reserva de poder comentar lo que quieran, me importaba también decir ahora que si es que hay un momento de verdad para resaltar la importancia de todos los derechos humanos, los civiles y políticos, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también los económicos y sociales, como la educación, la salud, el trabajo, la importancia de la lucha contra la pobreza, para poder lograr los derechos humanos, pues es este momento, ¿no? O sea, si algo nos ha enseñado la pandemia, entre otras cosas, es la conexión entre la salud con la libertad de movimiento, si pensamos en el confinamiento, con la educación, con la posibilidad de acceder a los avances científicos, si pensamos en la mayor parte de gente del mundo que no tiene acceso a una vacuna aún. Entonces, hay estas interconexiones, esta interdependencia, y ahora más que nunca hay que resaltarla, y en particular en esos impactos desproporcionados en las mujeres y las niñas. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, ya ha dicho que como miembros de una sola humanidad no basta con volver a como estábamos antes, a esa supuesta normalidad que tiene tantas injusticias estructurales que han salido a la luz con la pandemia, que se han visto de manera más cruda. Si pensamos en lavarse las manos diariamente, un consejo que para las personas que viven en la calle o que no tienen agua potable, pues resulta absolutamente inútil, lejano e impracticable. La importancia de esas necesidades básicas y derechos fundamentales básicos que estén cubiertos, y no podemos entonces volver a eso, sino hay que recuperarnos mejor y construirnos, reconstruirnos mejor. Y tenemos esa oportunidad ahora mismo. Pues el grupo de trabajo juega este papel de tratar de unir estos diferentes esfuerzos, de traerlos a la luz y de trabajar por esa igualdad de las mujeres y de las niñas, tanto en este plano internacional como también en todos estos esfuerzos que conjuntamente estamos haciendo como hoy mismo aquí. Muchísimas gracias. Lo que quieran. Pues, bueno, una pregunta era comentar
Sí. A mí me parece muy interesante y creo que sobre todo muy didáctico para el público, espero que sí. Pero, por ejemplo, comentar cómo se ha posicionado el grupo de trabajo, por ejemplo, frente a la situación de Afganistán, que es la que más cercana podemos tener todos y ver diariamente, ¿no?, en las noticias. Muchas gracias. Pero estoy vacunada y todo, pero no. Sí, el grupo de trabajo había emitido varios comunicados de estos que hablábamos a Afganistán desde mucho antes de esta situación de agosto. O sea, ya se veían ciertos riesgos que las organizaciones en el terreno nos habían hecho notar y se enviaron 6 comunicados a Afganistán antes de agosto que no habían tenido respuesta, o sea, lo cual ya muestra pues una posición un poco de, pues, o de desdén o de indiferencia o de incapacidad de contestar, o sobre todo de que pues no está en sus prioridades. Entonces eso ya se veía venir. Pero bueno, es importante decirlo en el sentido de que esas comunicaciones sí que le sirvieron, o así nos lo dicen las organizaciones de ahí, a las propias organizaciones, ¿no? Para decir con esto en la mano, es que no somos solo nosotros que lo decimos, es que estás incumpliendo tus obligaciones. Afganistán, de hecho, firmó la Convención sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer en 2003, o sea, cuando el gobierno nuevo, por así decirlo, de estos últimos 20 años, o sea, que hay un instrumento para exigir ese cumplimiento. Y a partir de agosto, obviamente, hemos emitido muchos más, ¿no? Uno sobre esta prohibición de participar en el deporte, diciendo que eso es discriminatorio. Otra sobre la importancia de que el nuevo gobierno, y sin pronunciarnos sobre la validez de ese nuevo gobierno, que tampoco lo queríamos hacer por lo delicado de la situación, pero sí diciendo quien sea que esté en el gobierno, y si por una situación fáctica de poder se va a quedar en el gobierno estas personas de los talibanes, tiene que haber una participación política y pública de las mujeres. Como sabemos, se ha quitado los puestos de ministras que tenían. Hay funcionarias públicas que no pueden volver a su puesto de trabajo. Tampoco está claro cómo va a desenvolverse eso en las semanas por venir. Pero sí que está claro que están tratando de buscar ahí en Afganistán cierta legitimidad. Y que el señalar estas cosas es una lupa para hacer notar y amplificar esas violaciones a los derechos de las mujeres, y que sepan que no se les va a considerar legítimos si no promueven medidas mínimas de igualdad. Entonces eso, bueno, ellos lo saben con los comunicados, y todavía no está claro realmente esto qué impacto va a tener. Pero como digo, no le hablamos solo al gobierno, sino también a las organizaciones, ¿no? Que nos dicen, por favor, no nos dejen solas, síganlo diciendo, especifiquen cuáles normas ellos están violando, porque esto es una herramienta para nosotros, para el diálogo que queremos intentar tener con ellos, las mujeres que siguen ahí, ¿no? que son muchas que no han podido huir. Y también un tercer punto que diría es que hablamos sí a gobiernos y a las organizaciones, pero también a los otros estados. O sea, lo que está pasando ahí es violatorio a los derechos humanos y particularmente a las mujeres y las niñas. Por lo tanto, consideren ustedes, resto de estados de la comunidad internacional, darles refugio a estas mujeres y niñas. O sea, ahí hay una responsabilidad y una responsabilidad compartida. Sabemos que probablemente para que cambie de fondo al interior va a ser muy difícil. Y nuestro papel ahí como grupo de trabajo, pues ciertamente es limitado. Pero sí que sepan los otros estados lo que está pasando allí, y que estamos diciendo claramente que hay actos de tortura, que hay actos de desaparición, que hay actos contra las defensoras de derechos humanos. Considera darles refugio. Y ahí sí es donde pueden hacer un papel mayor países como España. Entonces también les hablamos a los demás. Sí. Buenas tardes. Habla usted mucho de Afganistán. Sin embargo, hay un país olvidado, dejado de la mano de Dios o de no sé quién, que es un país que tiene aproximadamente 1 millón de hispano-saharauis. Es un país que ustedes no hablan de él, que hay una mujer y su familia condenada durante 232 días
encierro obligatorio, violándola, metiéndole tubos a ella y a su hermana. Hoy mismo las han agredido, pero inhumanamente. Sin embargo, ustedes no hablan de eso, no exigen a España su responsabilidad, cuando es un país que ha estado colonizado por España durante un siglo. Sin embargo, se van ustedes muy lejos y lo tienen aquí, cruzando el charco. No hablan. No sé cuál es el problema ni cuál es el interés que tiene Naciones Unidas con Marruecos, que no lo menciona, no respeta los derechos humanos. En el Sáhara ocupado durante 45 años por Marruecos desde el abandono de España, no hay ninguna universidad en ese país. No hay ninguna. España no respeta los derechos humanos porque es la potencia administradora reconocida por Naciones Unidas. Sin embargo, ustedes no ayudan a visibilizar el problema. Está muy bien Afganistán, evidentemente que Afganistán lo que están pasando y lo que han pasado es tremendo, pero es que hay unos españoles con nacionalidad española, igual que este que les habla a ustedes aquí. Sin embargo, les da igual, hablan de un sitio tan lejano y lo que tienen en casa no lo ven ustedes o no lo quieren ver, o no sé qué pasa. Empezando por el gobierno de España, no sé qué tiene con Marruecos, que lo adora y que le da todo. Y sin embargo a nosotros, absolutamente nada. E incluso el día 10 de este mes ha ido una comitiva a los campamentos refugiados de casi 260 personas. Sin embargo, han vetado que los medios de comunicación de televisión española puedan acudir a eso, argumentando no sé qué, que era financiado por partes. Si el Polisario no tiene dinero, el pueblo saharaui no tiene dinero para pagarle el billete a los... lo único que hace, organiza un viaje y cada uno se lo paga. Pero lo que me gustaría, tú como catedrática, que te interese si estás en el grupo de trabajo de Naciones Unidas, porque nosotros no tenemos fe en Naciones Unidas para nada. Se ha creado la MINURSO ahí durante 30 años y parece que es el gendarme para los intereses marroquíes, porque no hace nada, ni un informe. Hoy, si usted se mete en redes sociales, verá lo que le está pasando a la familia Sultana Jaya. Es de verdad que te parte el corazón si tienes una pizca de humanidad. Si ves lo que le están haciendo dentro de su casa, le han quitado todos los muebles, no puede salir, las castigan diariamente con palizas, con violaciones, hasta la han intoxicado con la COVID. Sin embargo, no hablan. Yo de verdad estaba atento a las explicaciones que da, que me ha encantado, pero sin embargo, se van ustedes a miles de kilómetros y lo que tienen al lado, y los derechos humanos en lo campano, lo tenemos aquí dentro de casa. Sin embargo, no hablamos de ello. Vemos lo que hay fuera, lo que hay en África del Sur o en África Central o algo así. Pero lo que tenemos aquí al lado, a 200 kilómetros de España, que es las Islas Canarias, que es el Sáhara, no se habla de ello. Los medios de comunicación parece que es bueno, eso no importa. Y somos casi 1 millón de hispanoparlantes con documentación. Y nos cuesta optar por la nacionalidad española, cuando nuestros padres han servido en el ejército español, han servido en la administración española. Y sin embargo tenemos un veto tremendo a lo que huele a saharauis o algo así. No sé, nos gustaría, y de verdad os lo pido en nombre de mi pueblo, que levantéis la voz por este pueblo que está masacrado, que sus recursos naturales es que no ve nada de ellos. Y la última sentencia, el 29 de septiembre,
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al pueblo saharaui. Y sin embargo, España está viendo cómo recurrir con Francia la sentencia. ¿Para qué? Para contentar a Marruecos, pensando que Marruecos no va a pedir Ceuta y Melilla y la isla Perejil. Eso es un error tremendo. No es el mejor, amigo, y estoy hablando del régimen, no estoy hablando del pueblo marroquí, que también están oprimidos y están, cuando el rey se gasta 8 millones en comprar un palacete. Lo que queremos es que de verdad los españoles, los que están aquí, los que de verdad están aquí porque tienen conciencia de derechos humanos y que de verdad están con la labor que haces tú, por ejemplo, en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que nos ayuden a visibilizar la cuestión saharaui, que no es menor, que es también derechos humanos, que hay casi 200.000 en los campamentos refugiados que se están muriendo con la pandemia. Nadie, ni España, que es la responsable, se ha dignado a ofrecer vacunas a este pueblo, que son españoles, El hombre este que ha estado infectado de la COVID, en Logroño, el secretario general del Polisario, es español y ha estado en el ejército español y tiene nacionalidad española. Sin embargo, no nos han ayudado para nada. Y lo que de verdad te agradecería, en nombre de toda esa gente, que hagáis algo en tu grupo de trabajo, que alcéis la voz, que lo tengáis en cuenta, que es también tan importante como Afganistán, como Irak, como Siria, como todos estos países. De verdad. Gracias. No, le agradezco mucho la pregunta. La petición, y efectivamente tiene razón en el sentido de que una gran parte del sufrimiento del pueblo saharaui ha sido pues invisibilizado, no tomado en cuenta, incluyendo en los mecanismos de Naciones Unidas, ¿no? Yo diría algunas cosas por si son de utilidad de lo que ha hecho el grupo de trabajo y que obviamente puede pues, hacer más, ¿no? En el documento de posición que mencionaba sobre acceso a la nacionalidad, pues hemos mencionado la situación de apatridia que se genera para las miles de personas saharauis en España, que sabemos que la mayor parte de las personas apátridas en España son saharauis y que eso es algo a lo que hay que dar atención. Sobre toda la situación política entre España y Marruecos, la decisión de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de que se tendría que haber hecho, de que se tiene que hacer un referéndum, y esto que se ha dicho desde hace años, nosotros como grupo de trabajo sobre eso no tenemos capacidad para pronunciarnos, ¿no? O sea, nuestro límite es el mandato que mencioné al inicio, ¿no? En esa resolución de 2010, y no lo digo en el sentido de, digamos, un poco como de eludir responsabilidad, sino de aclarar un poco como hasta dónde podemos actuar, ¿no? Que tenemos un mandato específico y sobre esa situación política y los problemas políticos entre los países no podemos pronunciarnos como sí puede pronunciarse el Consejo de Seguridad. Lo que sí podemos hacer nosotros, y bueno, que también en ese sentido me comprometo a ello, es visibilizar las situaciones específicamente de desigualdad y discriminación contra mujeres y niñas del pueblo saharaui, sea ahí mismo donde viven, en los campos de refugiados también, como en España o en otros países del mundo, pero bueno, sobre todo pues por la gran migración que hay aquí a España. En ese sentido también, ya un poco con mi gorra de profesora, no del grupo de trabajo, organizamos en la Universidad de Murcia la primera conferencia sobre derechos humanos de las personas apátridas. Y recibimos a alumnas nuestras de la Facultad de Derecho que son saharauis y que hablaron y que nos interesaba que ellas dieran su voz, ¿no? Y su versión de lo que están viviendo aquí en España. Y justamente tenemos para enero del próximo año una conferencia para quien le interese y si también nos pudiera hacer favor de ayudar a difundirla, si cree que puede ser de interés, con una profesora de la Universidad de Boston, Susan Akram, que ella misma es hija de pakistaní y refugiada en Estados Unidos, y ahora está aquí con nosotros en la Clínica Jurídica en Murcia, y va a hablar precisamente sobre apatridia y ahí específicamente sobre el pueblo saharaui. Entonces esa la tenemos para enero, eso ya a nivel de universidad, ¿no? Y de lo que podemos hacer por visibilizar estas situaciones y darle voz a la gente.
Y sí, y tenemos un proyecto también un poco yendo en la línea de lo que usted decía, de bueno, no hay que irse tan lejos, ¿no? Sino hay que trabajar por los derechos humanos aquí. Tenemos un proyecto ahora mismo con Fundación CEPAIN, en el que estamos tratando de unir a las personas refugiadas y solicitantes de asilo que no tienen a dónde ir o dónde vivir, con la España vaciada, con la España de las comunidades rurales que necesita gente. Entonces estamos embarcados en un proyecto ahora mismo de tratar de unir a esa gente que necesita un sitio donde vivir con lugares que necesitan presencia de personas, niños para que no cierren sus colegios, empleos, ¿no? Y un desarrollo más integral. Entonces, bueno, un poco por poner un ejemplo simplemente lo que estamos tratando de hacer también a nivel local, pero le tomo la palabra de que por supuesto que hay que trabajar más, y también yo le invitaría un poco como han hecho las organizaciones en Afganistán y en otros lados, a enviarnos las comunicaciones, ¿no? O sea, nosotros finalmente nuestra labor solamente se detona, tenemos como detonante lo que las organizaciones nos informan de lo que está pasando, ¿no? De ahí es de donde tenemos la información específica de la familia que mencionaba, de lo que les están haciendo. Si nos puede facilitar información, yo se lo agradecería mucho, porque eso es lo que nos abre la puerta para poder actuar. ¿Alguna otra pregunta, intervenciones, comentarios? Vamos a aprovechar que nos vemos y que estamos cerca para poder tener un coloquio que hace tiempo no podíamos tener. Eso, si quien quiera hablar, le pasaremos el micrófono, sobre todo para que se pueda grabar el sonido. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Un placer estar de nuevo aquí en esta posición. Yo tengo una pregunta para la profesora Dorothy. Sé que has tenido la oportunidad de seguir el proceso de paz en Colombia. La ONU tiene allí una misión de observación que además se ha extendido ahora por unos años más, y que va a estar acompañando la implementación de los acuerdos de paz. Para quienes de pronto no tengan ubicado el tema al que me refiero, son unos acuerdos de paz que se firmaron entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia en 2016, y que incluyen un apartado muy importante sobre, entre otras cosas, que es uno de los más debates respecto en el país. No obstante, a pesar del debate, los sectores que se opusieron, principalmente asociados a la Iglesia Católica, el tema de género se incluyó, y el acuerdo debe tener ese matiz, ¿no? Ese énfasis de género. Entonces, como sé que lo conoces, sé que la ONU se va a mantener allí 10 años más haciendo la observación. Quería que nos contaras un poco cómo ves el papel de la mujer, esa dimensión de género de este acuerdo que parece que es de las más innovadoras, y bueno, ¿qué puede hacer la ONU para seguir garantizando los derechos de las mujeres en ese marco de post-conflicto que es lo que estamos en Colombia? Gracias. Gracias. Yo creo que el componente de igualdad de género es positivo. Siempre habrá partes que se consideren insuficientes, y seguramente pues, como colombiano, para la gente ahí pues tendrán mejor conocimiento que yo de la implementación así concreta de los acuerdos de paz en ese rubro, en ese apartado de igualdad de género. Creo que es sumamente positivo que se haya incluido bajo la perspectiva de esta corriente de mujeres, paz y seguridad, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque si ustedes piensan en eso que hablaba al inicio de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de Derechos Humanos para mantener la paz y la seguridad internacionales, la seguridad se concebía siempre como un tema entre estados, ¿no? Y a partir del año 2000 se adopta esta resolución 1325, donde se dice la construcción de la paz tiene que venir de abajo para arriba, y se tiene que asegurar la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de post-conflicto y en los procesos de reconstrucción social y de reconciliación y de reparación.
Entonces, en ese sentido, me parece que está siguiendo con esa línea pues, un poco más moderna de empuje de la obligación de los estados de incluir a las mujeres. Creo que también Colombia, más allá del acuerdo de paz específico, pues es ejemplar en muchos sentidos. Por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre reparaciones, ¿no? Donde hablan de reparaciones con una perspectiva de género. En el derecho internacional normalmente se dice que cuando hay que otorgar reparaciones, se trata de volver la situación al estado en que estaba antes de que la violación ocurriera, ¿no? Si se rompió un puente, si se destruyó un puente, pues hay que reconstruirlo. Pero cuando hablamos de reparaciones con perspectiva de género, hay que pensar que si la situación primera de la que partíamos era una situación de machismo, de discriminación, de una sociedad patriarcal, que luego derivó en violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pues esas mujeres no quieren la reparación de volver a la situación anterior, no quieren una reparación, como lo ha dicho la Corte en Colombia, con una perspectiva de género que implique cambiar de fondo esas estructuras injustas que facilitaron las violaciones que sufrieron las mujeres, sea en el contexto de violencia doméstica o también institucional o económica, o en el contexto de conflicto armado, por todas las partes involucradas, por todas las partes, es decir, tanto las FARC, grupos paramilitares como el gobierno mismo. En todos esos diferentes contextos hay un impacto desproporcionado y violaciones particulares que solo sufren las mujeres y las niñas, o las sufren con una proporción muchísimo mayor, como sabemos, ¿no? Como la violencia sexual, como los embarazos forzados, como los abortos forzados también, ¿no? Toda la enorme gama en materia sexual y reproductiva que ha afectado más y de manera diferenciada a mujeres y niñas. Entonces, creo que tanto por haberse alimentado de esa perspectiva internacional de mujeres, paz y seguridad, como por haber recogido al menos ciertas inquietudes de los grupos feministas y promotores de la igualdad de género, pues que es positivo, aunque siempre, bueno, puede trabajarse más. Ahora que dices, ¿no? La misión que se va a quedar los otros 10 años, para el tema de Afganistán, y solo por mencionarlo por lo cercano que está, nosotros como grupo de trabajo pedíamos que se hiciera una misión de descubrimiento de datos y de evidencias, incluyendo de las tropas estadounidenses en Afganistán. Pero al final, bueno, eso lo pedimos nosotros, pero no se aprobó solo crear un relator especial para Afganistán, o sea, es un mecanismo más, digamos que más débil, porque es una sola persona, tal que lo que hay en Colombia o hay en otras partes, sin tampoco idealizar lo que han hecho las misiones, ¿no? Ya se mencionaba aquí, no siempre han actuado bien, pero queríamos que fuera una oportunidad distinta en Afganistán. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido puede ser positiva esa presencia, pero la verdad es que, bueno, yo creo que ustedes como colombianos y la gente de Colombia pues son un poco los mejores jueces, ¿no? De si es suficiente la igualdad de género. No sé si puedo devolver un poco la pregunta, si se me permite. ¿Crees que es suficiente? Digo, a mí ya es un poco por interés personal, ¿no? Si crees que el elemento de igualdad de género de los acuerdos de paz es suficiente o no, o qué deberíamos de estar nosotros visibilizando que no se haya hecho. Bueno, yo creo que el debate que ha generado la sociedad ha sido muy importante porque ha visibilizado toda la matriz del conflicto que no estaba sobre la mesa. Y creo que en ese sentido se convierte como un referente, ¿no? En los acuerdos, incluir la dimensión de género en un acuerdo de paz, me parece bastante entendido, es una innovación. Lo otro, lo que decías también es que eso ha llevado a las mujeres a tomar mayor liderazgo, ¿no? Desde los propios diálogos, para presionar, para combinar a que se incluyeran en la agenda los temas de género y les ha llevado a estar más expuestas. Entonces, está unido con lo que decías de mayor riesgo y mayores, lamentablemente, en ese sentido, mayores asesinatos de líderes que han liderado movimientos feministas en muy diversos espacios, ¿no? El ámbito rural es especialmente peligroso, pero también incluso en los territorios urbanos. Entonces se ve como en el acuerdo de paz hay también la
la necesidad de terminar el conflicto entre hombres de los hombres contra las mujeres, ¿no? Se vio eso como muy... Pero bueno, creemos que de mi parte no se empieza, se podrá avanzar y también, como decía el información anterior, la presencia de estas organizaciones y de estos grupos de la ONU pues sigue siendo importante. No, te agradezco porque sí, la visión desde el propio país, pues, vamos, creo que nos enriquece a todos y que es un conocimiento además más directo, ¿no? Digo, yo como mexicana y un poco ahí, a lo mejor en ese sentido comparto un poco con los dos intervinientes anteriores porque sé lo que es que no se hable de esos problemas o que se minimicen o que se invisibilicen. Entonces, bueno, también, tanto como mujer como nacional mexicana, pues lo he vivido y vamos, que coincido plenamente en que es algo de lo que hay que hablar y que, como dije antes, pues hay una responsabilidad compartida, ¿no? De muchas situaciones que se están viviendo sin excusar y sin salirnos de la responsabilidad propia, pero también hay una responsabilidad pues, de muchos actores y muchos países involucrados en muchos de estos conflictos y de visibilizaciones que pues también habría que atender. Bueno, yo voy a colar con una pregunta. A mí me parece muy interesante muchas cosas que has dicho, pero por hacer una referencia a algo, la relación con la sociedad civil, ¿no? Con las personas que en cualquier parte del mundo pueden participar, normalmente terriblemente para denunciar, ¿no? Pero quiero decir, cómo las personas, como los granitos de arena sirven también y pueden llegar a las Naciones Unidas y nos parece que están tan lejos, ¿no? Me gustaría, si pudieras explicar algo más, no sé si por ejemplo, cómo es esa relación, ¿no? Cómo alguien o alguienes, ¿no? Como un grupo, un colectivo, estén más o menos institucionalizados o no, pueden hacer llegar esa información a nuestro grupo o a otros grupos, ¿no? Y comités de Naciones Unidas. Y cómo también se puede verificar eso, claro, porque pueden llevar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la siguiente parte desde vuestro grupo con el personal contratado, me imagino, cómo se puede, ¿no? Y en algunos contextos es difícil comprobar, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos o situaciones de guerra, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que la participación de la sociedad civil, de las organizaciones, es fundamental. Como digo, si no, nosotros no podríamos hacer el trabajo. Para poder comunicarse con nosotros es tal cual enviando un correo, o sea, a quien esté interesado, bueno, ahí en la propia página del grupo de trabajo está el correo, se envía y con toda la información que quieran hacer notar, ¿no? Y entre más preciso sea y más concreta sea la sugerencia que nos hagan o la petición de cómo podemos ayudar, mejor, porque claro, nos facilitan el camino con información, si toda está comprobada, si nos presentan documentos, evidencia y todo, y también las sugerencias de qué es lo que se podría hacer, pues necesitamos un comunicado, o no necesitamos un comunicado de prensa porque eso va a poner en riesgo a la defensora. O sea, si ya hay alguien que está amenazado de muerte, pues no necesitamos eso, queríamos que lo hagan por un comunicado donde que no se publique, porque hay un tipo de comunicados que tienen 60 días, pongo el ejemplo, ¿no? Otros que se publican en 48 horas, que se le da al Estado para contestar. Entonces, dependiendo un poco de eso, nosotros vamos determinando cómo es mejor actuar, siempre de la mano de las organizaciones. Entonces, es abierto, nosotros y también todos los mecanismos están abiertos a recibir esa información. Cada uno tiene procedimientos distintos, ¿no? Los comités de tratados es un poco diferente a cómo procesan. Ellos actúan mucho más como si fuera un juicio. Entonces necesitan pruebas mucho más detalladas, mucho más concretas, porque llaman al Estado, por así decirlo, al banquillo de los acusados. O sea, hay un proceso adversarial, ¿no? Donde se llama al Estado y se emite un dictamen que es muy parecido a una sentencia. Nosotros no, es más abierto, entonces digamos que el nivel de prueba que exigimos es menor y tratamos de contrastar con otras organizaciones en el terreno, sean locales, nacionales o regionales. Por ejemplo, trabajamos mucho con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones a nivel europeo, el mismo a nivel de África y de Asia. Entonces vamos de alguna manera recopilando información y tendríamos, yo diría, dos criterios para cómo reaccionar. Uno, la gravedad
del tipo de violaciones que se estén sufriendo, porque pues hay distintos niveles de gravedad y por lo tanto de urgencia, porque tenemos capacidad pues limitada, ¿no? Y otra es también tratar de poner atención a las violaciones en las distintas partes del mundo. Obviamente es muy difícil o incluso imposible quizá cubrir todo lo que está pasando en todos los países del mundo siempre, pero sí tratar de cubrir de todas las 5 principales regiones del mundo en los casos más graves por lo menos. Decía que en nosotros, las 5 miembros del grupo y todos los mecanismos son personas que no reciben un sueldo, pero trabajamos de la mano con personas que sí que son empleados de Naciones Unidas, miembros de la oficina de la alta comisionada que mencionaba, de Michelle Bachelet, la oficina del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Es todo un equipo con gente técnica, profesional, a la que sí se le paga por realizar un trabajo que nosotros vamos de alguna manera orientando o les pedimos, ¿no? Necesitamos más información, por favor, sobre lo que está pasando en Nepal, en Bangladesh o en una región donde, pues en México, en lugares indígenas, pues necesitamos a alguien que pueda hablar, ¿no?, el idioma. Entonces ellos ahí sí que van ayudando y ellos también nos ponen un poco el semáforo, a lo mejor a cosas que nosotras no hemos visto. O sea, están por toda la combinación de información con otros mecanismos de Naciones Unidas, pues sabemos que hay una situación, a lo mejor en Chiapas, en el sureste mexicano, a la que no se le está prestando tanta atención. Vamos a contactar con la oficina de la ONU en México y entonces esa red de profesionales sí que nos van a ayudar. Entonces diría que es la combinación con organizaciones de la sociedad civil y con la ONU en el sentido del equipo profesional, ¿no? Porque finalmente nosotros, por decirlo de alguna manera, somos y no somos ONU, en el sentido de que, o sea, a mí no, eso, que no recibo un salario directamente de Naciones Unidas. Yo trabajo como profesora, pero trabajo por los fines de Naciones Unidas. Pero eso también nos permite una independencia, ¿no? El poder decir lo que en verdad pensemos sobre cualquier país, ¿no? Pero para eso necesitamos esa documentación con la que nos ayudan estas distintas fuentes y, como digo, quien tenga interés, pues es un correo, ¿no?, abierto y que vamos recibiendo, o que también, en mi caso ya con una de las miembros, que me pueden contactar también directamente. Sí. Parte lo acabas de explicar, pero si sois 5 personas solo a nivel mundial y además no estáis profesionalizadas en esa función, sino que estáis trabajando en la universidad y tal, ¿cómo podéis ocuparos de la cantidad de problemas que hay en el mundo con las mujeres, las niñas y los derechos humanos? Quiero decir, parecéis muy pocas y además con una dedicación muy limitada, porque tenéis que trabajar. Es decir, no sé, aunque puedan ayudar a los funcionarios de Bachelet, de lo que sea, pero no sé, parece como que eso tendría que estar más reforzado, a lo mejor, no lo sé. Sí, totalmente. Pues, ¿cómo le hacemos? Pues durmiendo muy poco. Mi marido lo puede atestiguar. Tienes que tener una red familiar que te apoye, o sea, si no, yo no podría hacer esto. Para nada podría, porque eso de las horas de mi trabajo, además le dedico pues por lo menos 2 horas diario a esto, y la ayuda del equipo profesional es pues mandarte a lo mejor un borrador de comunicado, que entonces tú vas revisando. Si por ejemplo yo soy la única que habla español del grupo, entonces todo lo que tiene que ver con de habla hispana y América Latina pues lo veo yo solamente, con las del equipo que hablan, pero me refiero a las 5 miembros del grupo, pues es insuficiente. Pues sí, digamos, hay 3 mecanismos principales: el comité CEDAW que mencionaba del tratado, nosotros como grupo de trabajo, y hay una relatora especial que es ella sola sobre específicamente violencia contra la mujer. Es insuficiente, ¿no?, para todo lo que hay. También pensemos que hay otros mecanismos que lo ven de forma transversal. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura pues ve temas también de mujeres y de niñas. El Comité sobre Personas con Discapacidad pues lo mira también. Pero sí, o sea, efectivamente para poder hacer todo esto pues siempre uno querría más. Afortunadamente tocan unos 700 millones de mujeres. Exactamente. Sí. Claro, porque además es la otra, hasta en Naciones Unidas luego nos tenemos que, no que pelear, pero es que sí que reafirmar, o lo que decía también una de las intervenciones, pues a lo mejor también es que sí nos peleamos dentro, vamos a hacer notar el Sahara, o sea, hay cosas internas que, claro que las hacemos notar porque hay tensiones, ¿no? Y hay disputas ahí. Y una de ellas es, sí, pues que, o sea, hasta otros mecanismos de Naciones Unidas se dicen, sí, pues vamos a poner atención a las migrantes, o sea, las personas migrantes
las personas refugiadas y otros grupos vulnerables como las mujeres. No somos un grupo, somos más de la mitad de la población, como que un grupo. O sea, la mitad de las posibilidades de ser humano en este planeta es ser mujer o niña. Entonces, por supuesto que no es un grupo. Que estamos en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, algunas mujeres muchísimo más que otras, claro, pero no somos un grupo, ¿no? Y efectivamente nos tocaría, como a 700 millones de mujeres por persona. Pero ¿cuál es lo importante aquí a recordar? Que esa obligación principal es de los estados. Es de los estados. Naciones Unidas es una plataforma y que funciona como ese foro internacional, pero lo ideal y como debe de funcionar es a falta de la acción de los estados. ¿Quién es el primero obligado? Pues el que está cerca de las personas, el que puede conocer sus problemas, el Ayuntamiento de Cartagena, el de Murcia, el que está a nivel local, regional y nacional, viendo lo que pasa con las mujeres y las niñas. Cuando eso no funciona, pues entonces hay esos detonantes de decir que no se queden las personas solas, que no se queden sin acceso a la justicia y creamos estos otros mecanismos, ¿no? Pero no es nuestro trabajo principal ni debería de serlo, ¿no? Nuestro trabajo es ayudar a fortalecer a los países y a las organizaciones que trabajan directamente con la gente. ¿Alguna otra intervención? Ya tenemos 2 minutos. Toda esta especie de... La pregunta que yo te quiero hacer realmente, ¿tú eres optimista o pesimista sobre el futuro de los derechos humanos de la mujer y la niña? Por una parte, en los últimos años vemos un movimiento de mujeres en el mundo como no habíamos visto a lo mejor en su intensidad, quizás nunca, pero al mismo tiempo vemos también otro fenómeno retardatarios y reaccionarios y de cierres identitarios y de estados que dan marcha atrás en legislaciones. Es decir, es un panorama complejo donde hay elementos que apuntan en la dirección de que se van a producir avances, o se están produciendo avances importantes, pero también que hay muchas resistencias, incluso retrocesos. No sé, ¿cómo piensas que va a pasar en los próximos años respecto a los derechos de las mujeres y las niñas? Pues es excelente pregunta, ¿no? La de los 64.000 o 64 millones o algo así decían en México, porque había riesgos que hace 5 años no se veían. En España a lo mejor como ciertos movimientos xenófobos o racistas que quizá no se pensaba que estuvieran tan presentes en España como en otras partes de Europa, y ciertamente creo que es menos que en otras partes, pero a lo mejor no veíamos venir esos riesgos. Entonces la pregunta de cómo será en unos años, lo ignoro. Creo que sí hay tendencias muy preocupantes y creo, también como dicen en México, que los buenos somos más, pero los malos están mejor organizados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo que falta? Nos falta unirnos, nos falta hacer frente y decir, hemos tenido unos logros, que las niñas sepan los logros, que haya comunicación entre las generaciones de niñas, adolescentes, mujeres maduras, de las feministas también de más edad, o sea, que nos transmitan y nos hereden sus conocimientos para poder trabajar juntos y también escuchar a las niñas que también conocen y saben de otros retos que nosotras no enfrentamos cuando éramos niñas, y que trabajemos también en esa concienciación de los hombres y de los niños. Esa organización y esa fusión a lo mejor de personas que sí quieren trabajar por los derechos, por la igualdad y la justicia social, que lo hagamos como creando estas sinergias y estos espacios. Porque si no, pues creo que es no sumamente fácil, pero sí posible que las fuerzas retrógradas vayan ganando terreno y tienen dinero también. Hay movimientos transnacionales que tienen bastante dinero que están favoreciendo posturas contrarias a los derechos humanos de las mujeres. Nosotros no tenemos eso, pero sí que podemos organizarnos. Y sí que lo que decías, o sea, que hay granos de arena que van. Bueno, es que así se logró que votaran las mujeres, cosas que a mí nos parece totalmente normal. Pues eso no fue que nadie se los regalara o se los diera, fue mujeres trabajando y luchando y en las calles y pidiendo esas cosas hasta que se consiguiera. Entonces hay que tener fe en eso, yo creo, y trabajar de manera unida y organizada. Así que te necesitamos, Patricio, en la lucha, y a todos y a todas. Sobre qué informes se están trabajando ahora mismo en el trabajo de la redundancia, qué temas
Sí, cuestiones son justo de para- activismo de niñas y mujeres jóvenes. De hecho, y para quien esté interesado, vamos a organizar una consulta regional con las organizaciones en América Latina, que yo lo estoy viendo para online, y lo que se pueda físicamente de aquí mismo y con otras organizaciones en España y en Europa para precisamente escuchar de las organizaciones qué es lo que están haciendo las niñas en sus comunidades, niñas y mujeres jóvenes, y documentar todo eso y cómo los estados tendrían que actuar, cuáles son sus obligaciones en términos de todos estos instrumentos que vimos para posibilitar y facilitar esa participación política, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas leyes que por ser protectoras, pues prohíben a las niñas participar en muchos actos públicos, y es bien delicado, ¿no? También por el tema de la edad, pero estamos tratando de ver dónde están las mejores prácticas y cómo los estados pueden cumplir con sus obligaciones de no discriminar por edad y de facilitar que las niñas puedan ejercer sus derechos también a participar en la vida pública. Eso es en lo que estamos ahora para 2022. Así que se agradecen comentarios, sugerencias, y la verdad que sí, bueno, vía lo que me digas tú, Cartagena piensa, o como lo vean mejor, poder avisar de estas consultas, pues sería excelente. Voy a leer una pregunta que me mandan por WhatsApp. La leo tal cual. ¿Crees que afecta en algo la ideología queer a la protección de los derechos de las mujeres y las niñas? Hablando de la discriminación por razones de sexo. Porque la ONU no se ha adherido a los principios de Yogyakarta, aunque parece ser que salen de la propia ONU. Sí. Es que eso, los principios de Yogyakarta, que se llaman así por la ciudad de Indonesia en donde se adoptaron, son precisamente principios respecto de los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. No sé si menciona, no recuerdo si menciona específicamente queer e intersex, pero en todo caso de todas las personas con una orientación sexual o identidad de género distinta a la mayoritaria, y se adoptan por un grupo de expertos, digamos como lo del grupo de trabajo, que ellas lo adoptan, y un montón de personas de los mecanismos de la ONU los adoptan. Esa es una muy buena pregunta, porque una de las cosas que se está planteando ahora es cómo aplicar la igualdad de género, ya no solo hablando de hombres y mujeres, sino de personas que no se identifican con esa división binaria de hombre y mujer, ni en identidad, ni tampoco en orientación sexual. Entonces, es complejo, es algo que en mi propio grupo de trabajo estamos estudiando, juntándonos con organizaciones, escuchando los problemas de discriminación que enfrentan las mujeres y niñas. Y lo que hemos un poco concluido hasta este momento, que como digo, es un poco un proceso que va avanzando, ¿no? Pero hasta este momento hemos dicho, nosotros somos abiertos a escuchar a todas. Que si esa persona es una mujer que no tenía el sexo de mujer asignado al nacer, pero se considera mujer y por ello ha sufrido discriminación, pues entra dentro de nuestro mandato, ¿no? Entonces nosotros tenemos una postura abierta, así como también tenemos una postura abierta sobre la libertad de expresión, es decir, quien quiera expresar preocupación en ese sentido, por ejemplo, oigan, pero los derechos de la gente queer no podrían poner en riesgo que se pierdan derechos humanos de las mujeres, ¿no? Nos ha llegado la pregunta de si, por ejemplo, una persona que nace con un sexo masculino, después se autoasigna sexo femenino y, por ejemplo, puede entrar a los baños de mujeres, ¿no? Eso no es riesgo, o en los subsidios públicos que van para mujeres, por ejemplo. O sea, preguntas muy complejas. Entonces, estamos lidiando con eso, nos estamos, como digo, teniendo la postura abierta para libertad de expresión y también para la autoadscripción de la identidad de género. Y la segunda conclusión es que nosotros trabajamos de la mano con los mecanismos que se dedican específicamente a esto. Hay un relator especial de Naciones Unidas, un grupo como el nuestro, pero es solo un relator sobre casos de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces también hemos dicho, bueno, nosotros no tenemos el mandato para todos los casos absolutamente, tenemos que trabajar de la mano con ese relator, que por ejemplo ahora con la pandemia señalaba como en Panamá hubo una legislación de que solo las mujeres podían ir al supermercado durante el confinamiento.
Entonces, o sea, obviamente súper, ¿no? El estereotipo de género, de que solo la mujer puede super y tal, pero además es que las mujeres trans que salían al supermercado, pues eran golpeadas, orilladas y maltratadas por la policía. Entonces hicimos un comunicado conjunto sobre eso. Entonces sí, son temas que estamos trabajando, tratando de tener apertura y tratando de tener el objetivo grande siempre en mente, ¿no? De la igualdad entre todos los seres humanos. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta o comentario desde internet. Bueno, pues entonces voy a ir cerrando yo con, antes de dejarle la última palabra a Rocío y a Dorothy, pero sí, antes de acabar, pues, recordaros un poquito lo que tenemos, las cosas interesantes que tenemos pronto. Este próximo jueves, a la misma hora, a las 8, pero será totalmente online. Tenemos el gran honor y privilegio de contar con Saskia Sassen, que es una, que me la conozca, es una muy reputada socióloga que nos hablará desde Nueva York, de ahí que sea online, pero estupendo que podamos contar con ella. Hablará en español, porque bueno, es un estupendo español. Y el título de su charla será Los cambios que no vemos en nuestras grandes ciudades. De nuevo, la próxima semana tenemos 2 actos presenciales aquí en Cartagena. El martes, el 26, a las 8 también, volvemos a recuperar el ciclo Cafés con Ciencia y Pensamiento. Y estaremos en el Soldadito de Plomo en colaboración con el Colegio de Psicología de la Región de Murcia. Nos hablará el psicólogo Juan Pedro Martínez Ramón sobre adolescencia confinada, consecuencias psicológicas y cómo gestionarlas. Un tema también de mucha importancia y actualidad. Y el viernes 29 a las 7:30 en esta ocasión en la Fundación de Caja Mediterráneo, en la calle Mayor, tendremos a Óscar Martínez presentando su libro Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus cuentos. Así que, como ven ustedes, tenemos variedad de temas y de lugares donde podemos encontrarnos. Siempre es un gusto. Para estar informadas de todo, pues nos pueden seguir de nuevo en nuestra página web cartagenapiensa.es y en redes sociales. Y a mí solo me queda dar las gracias una vez más a todos a los que hago y dejaros si queréis añadir o concluir con la discusión. Bueno, yo de verdad dar las gracias por este espacio y por la charla, porque me ha gustado mucho la intervención de Dorothy, pero me ha gustado mucho más luego las preguntas y el debate que se ha generado. Y esto de verdad es un lujo, el poder plantear este tipo de temas, el poder tener a ella explicándolo y contextualizándolo, y sobre todo las inquietudes, los temas que se han ido planteando a lo largo del debate. Así que, de verdad, gracias Cartagena Piensa por crear y propiciar este tipo de espacios, por traer a gente así y por el programa que me encanta para todo el trimestre. Así que estoy pendiente de próximas charlas y actividades que se hacen. Bueno, yo hago así para decir que muchísimas gracias, porque es que quiero que vean mi sonrisa de verdad, de que muchísimas gracias por este acto y por el intercambio de poder hacerlo en persona. No tengo más que palabras de agradecimiento y de esperanza porque sigan haciendo este gran trabajo y que como personas que imagino están interesadas, estamos en los derechos humanos, pues que sigamos trabajando por ello juntos y muchísimas gracias.